Uno. Y bueno, bienvenidos amigos de la Sociedad Batista Azteca a otro podcast más que tenemos ya un ratito sin andar subiendo un poco de contenido y es que estamos un poco ocupados en estas semanas de reinicio de clases semestrales para todos los universitarios. Pero regresamos con un tema bastante interesante que ya lo habíamos dejado por ahí en el tipo 4 y como podrán adivinar es el eneatipo número 5 del eneagrama que ya poco a poco nos vamos acercando a terminar todos los tipos y tratar de hacer ya un análisis más profundo de cada uno de los tipos. Y para esta ocasión me acompaña Jazz, que es nueva en esto de los podcasts. ¿Cómo estás, Jazz? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Muy emocionada de estar aquí con ustedes. Qué padre, nosotros estamos bastante bien. Y también me acompaña, como siempre, en estos temas. Coqui, ¿cómo estás, Coqui? Muy bien, como siempre con toda la energía de hablar del eneagrama, que es de mis temas favoritos. Exactamente. Y justo para ir arrancando con este eneatipo, pues como siempre le cedo la palabra a nuestro gurú de este tipo de temas, que es Koki, para que nos dé una breve semblanza de cómo es este tipo e ir haciendo algunas profundizaciones en este tema. Bueno, primero tengo que especificar y aclarar que es del tipo del que tengo más información por mucho, porque yo soy de ese eneatipo. Entonces, bueno, comencemos especificando que forma parte del círculo del área racional del eneagrama y de hecho es la personalidad que tiene la fama de ser más intelectual, a veces intelectualoide, es decir, puede sentirse una persona muy orgullosa con sus conocimientos, hacer sentir a los demás menos, como ignorantes, digamos, en sus peores momentos. Eh, Creo que son personas que les gusta mucho la investigación, les gusta tener la seguridad de que conocen los temas, inmediatamente se vuelven como, pues sí, expertos porque son más fanáticos y hasta obsesionados con algunos temas en específico y en general tienen esta etiqueta que podríamos considerar como nerd, mm, y en ocasiones puede que hasta un poco frikis. También son de las personalidades más introvertidas del enneagrama junto con la personalidad 4. Y si es que tienen a la 4, como es mi caso, pueden tener como tintes o aspiraciones artísticas también muy fuertes. O sea, personalidades 5 con ala 4, por ejemplo, es clásico que sean escritores, poetas, filósofos en algunos casos y así. Ok, es una personalidad que justo, al menos yo tenía muchas ganas de que ya empezáramos a hablar de ella, porque curiosamente, y bueno, no sé si ya lo hemos mencionado, creo que sí lo hemos mencionado en otros tipos, pues aquí nuestro queridísimo Koki es, como bien lo dice, el que tiene más información porque pues, es su predominante eneatipo que él nos ha comentado. Y se me hacía muy curioso porque muchas veces, como ya revisando esta herramienta que tenemos del enneagrama, hemos podido darnos cuenta un poquito más de cómo son, cómo podemos ubicarnos como personas en nuestras personalidades y cómo poder mejorar en muchos aspectos y darnos a entender muy bien con otras personas. Pero tú cómo ves, Jazz, este como preview, este background de este eneatipo 5, ¿conocías la teoría del enneagrama? Eh, ¿Qué opinas? Pues la verdad me parece muy interesante. No, no había tenido este acercamiento con el enneagrama y pues considero que pues profundizar en estos tipos de personalidad nos puede llevar hasta conocernos, autoconocernos y creo que es muy importante pues sí tener en cuenta que pues las personalidades son muy diferentes y gracias a que y pues estoy muy emocionada porque pues aquí tenemos a un experto en el tema que nos va a explicar muchísimas más cosas. Exactamente. Y algo, fíjense que me llamó muchísimo la atención de este tipo en particular. Y es algo como que yo he visto, digo, a lo mejor voy a hablar muchísimo de ti, Coqui, pero ves porque eres la persona más cercana y como que la mejor que he visto en este tipo al menos, que obviamente nos has compartido porque les recordamos que el enneagrama no es para etiquetar a las personas, sino para descubrirse a ustedes mismos. Entonces, yo lo veo y yo lo supe porque Coqui así decidió compartirlo, de que tenía predominancia tipo 5.
Y con esto sí me di cuenta, después de analizar los diferentes tipos de enneagrama, que hay una característica que me parece sumamente importante y es que yo he visto y he investigado un poco que a veces el tipo 5 es un poco desapegado del mundo exterior, o sea, como que de repente se aíslan muchísimo, ya sea en su búsqueda de conocimiento, en muchas cosas, por ser un poquito más intelectuales, pero también como que se aíslan, no en un mal sentido, sino como que a veces tienden como a centrarse demasiado y como que a veces se olvidan de lo que les rodea. Es algo que a mí me parece algo bastante curioso porque a veces como que esto a muchas personas les puede molestar y a lo mejor es como un poquito difícil a veces siento yo para este tipo de personalidades hacer un poquito conexión con otras personas. No sé, es mi opinión. Totalmente. O sea, creo que son personas que pueden tener un panorama bastante egocéntrico de las situaciones. ¿Y a qué me refiero con egocéntrico? No es como que no tengan empatía, sino que son personas demasiado acostumbradas a vivir en su mundo interno. O sea, tenemos a bastantes personajes, no sé, como de esta serie de Good Doctor, Mm, y justo personas que tienen rasgos autistas o incluso que tienen Asperger, por ejemplo, creo que son bastante buenos referentes porque son personas que pueden enfocar, sí, demasiado su atención hacia un estímulo, un tema, una persona en particular, pero cuando se trata del panorama de otras cosas, de conectar emocionalmente, creo que tienen grandes debilidades con eso. También en las habilidades sociales definitivamente no es su fuerte. Es como la clásica persona que prefiere reuniones tranquilas antes que fiestas y que incluso el ruido puede no gustarles y a veces puede tener choque con las personalidades más extrovertidas como las 7 que les parecen que son personas pues demasiado ruidosas, que los desgastan, que les quitan su energía, ¿no? Porque quieren como mantenerse en un estado tranquilo. Sin embargo, creo que los 5 tienen otras virtudes como mantener buenas conversaciones. También tal vez no son tan hábiles en grupos, pero hablando en una conversación con alguien, pues puede que sí se compenetren bastante bien, que conozcan a la persona a profundidad. Entonces, y claro, digamos, no me gusta usar la palabra consejos, pero creo que sí pueden ser personas que analicen bastante una situación antes de dar su opinión, ¿no? Y no se dejen llevar tanto por sus emociones. Esto tiene sus aspectos negativos, pero también positivos, ¿no? Si quieres aclarar un poco tus ideas porque son un caos, pues tal vez un 5 pueda ayudarte a tener las cosas más claras. sí, justamente creo que es muy, muy, muy acertado porque sí que yo creo que por sus habilidades como de ser más críticos, a veces muy, muy pensantes, como que pueden desarrollar mejor las habilidades de como analizar mejor la situación y como prever o a lo mejor visualizar el mejor caso posible o la mejor acción a tomar. Sí, justamente. Y Jazz, por ejemplo, alguna vez, digo, obviamente sería, como bien dices, como que apenas te estás metiendo a este mundo del enneagrama. Para mí sería mucho pedirte como si te identificas con una personalidad, porque creo que tendrías que darle una revisada profunda a todas. Pero, por ejemplo, ¿te has topado con alguna persona que creas que tiene como estos rasgos? Porque yo creo, digo, a lo mejor no quiero que se tome mal, pero muchas veces es como necesario que de repente hagamos una introspección, a veces cómo hemos interactuado con estas personas sin saber que a lo mejor eran características intrínsecas de su personalidad. Entonces, no sé, Jazz, o sea, si alguna vez has ubicado esta predominancia en algún conocido tuyo y cómo a lo mejor ha sido fácil, complicado relacionarte a veces con esas personas. Pues prácticamente creo que me considero dentro de este tipo de personas. A lo mejor no como mi definición de personalidad, pero sí tener como estos puntos como clave que dicen, no, pues sí eres como del tipo 5, pero sinceramente creo que llegar a un extremo de que, o sea, tener, o sea, es que llegas a un punto de zona de confort que no sales, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, que no comparten estas ideas con los sociables y que nada más están entrados como en su mundo, creo que tampoco es como lo más relativamente sano, pero pues sí es su personalidad y si les gusta estar ahí dentro, pues creo que es muy agradable, bueno, muy respetable en ese sentido, porque pues es su personalidad, ¿no? Y no podemos cambiar la personalidad de otro, pero pues considero que no tenemos que llegar como a como encerrarnos dentro de nosotros mismos, nada más como en el estudio, en
pues nada más como entre nosotros y no abrirnos como a la demás gente y descubrir como nuevos mundos. Ok. Sí, de hecho, eso es algo que tratamos mucho de vislumbrar, por eso estos como análisis de cada tipo, porque como bien lo dices, Jazz, hay muchas veces que los excesos en general todos son malos, porque muchas veces nos pueden orillar a ser muy, no diría antisociables, pero sí a tener un poquito más dificultades con relacionarnos con otras personas. En general, con todos los eneatipos siempre hay una parte que es como la desintegración, justamente, y creo que el mejor que nos podría explicar un poquito esta desintegración del tipo 5, porque como ya lo dijo, es el que mejor lo conoce, uno de los que mejor conoce entre nosotros, nos podría explicar esta parte de la integración y la desintegración de este tipo, ¿no, Coqui? Pues creo que la fase más integradora para el 5 es compartir sus conocimientos, aceptar que no tiene la verdad absoluta, que no tiene que saberlo todo, porque creo que uno de los peores miedos para una persona 5, especialmente que es insegura, es parecer tonto o tonta ante los demás. Entonces trata de evitar eso. Y algo muy interesante, pues son las clásicas personas que tal vez uno no se da cuenta, pero pueden llegar a inventarte datos o pueden llegar como a tratar de manipular un poco con sus ideas, o sea, convencerte de que realmente saben del tema, aunque tal vez no sepan tanto. O sea, esa también es como una gran, pues un gran defecto que tienen. Normalmente sí saben de su tema, pero incluso si es un tema extraño para ellos, van a simular que sí tienen como cierto nivel de conocimientos, aunque sea falso. Y ese es un detalle que a veces se ignora, ¿no? Porque tienen la habilidad intelectual para hacer eso. Em, Sin embargo, creo que por otro lado pueden ser excelentes profesores o maestras, porque allí es cuando ya no son pues tan celosos con sus conocimientos, los comparten y además se dan cuenta de que es valioso el tenerlos en colectividad, ¿no? Y no que ellos los resguarden para parecer más inteligentes. Creo que el mejor personaje que puede hablarnos de una faceta desintegrada, para mí es como Doctor House, que Ok. es una persona que literal está empeñada en hacer sentir a los demás como idiotas y en manejar la imagen de que siempre es la persona más inteligente en la habitación. Y sin embargo, pronto nos damos cuenta a lo largo de la serie de Doctor House que realmente él, pues sí tiene muchas dificultades personales, que sí puede llegar a cometer grandes errores y especialmente en aspectos psicológicos como que no, pues no tiene la vida más sana realmente, pero realmente puede, pues creo que puede mejorar cuando conecta emocionalmente con los demás y acepta que son sus seres queridos en lugar de tratarlos como los trata. Y sí, creo que hay momentos redentores para Doctor House, ¿no? Finalmente su personalidad y sus conocimientos sí le ayudan a salvar vidas. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que sí es un buen ejemplo, aunque no sé, yo tengo mis dudas, porque, bueno, yo como, a lo mejor digo, no sé ustedes, pero yo no soy muy fanático de la serie. eh, sí, en algún momento llegué a pensarlo cuando conocí todo el enneagrama, porque yo creo que lo que todos hacemos cuando conocemos este tipo de teorías es como ver ejemplos en personajes, personas famosas, como personas como que a veces idealizamos. Y Doctor House se me hacía un caso, bueno, se me hace hasta el punto hoy en día un caso bastante curioso del tipo 5 porque como que no sé, sí tiene esta parte de ser intelectual y de esta parte desintegrada muchas veces de querer ser superior a los demás en todo sentido, pero creo que también tiene como que no se ajusta mucho al tipo 5. Obviamente sé que tendrían como sus divisiones y todo este aspecto, porque, o sea, yo lo veo por la parte de encerrarse en su mundo y realmente como que no tanto, o sea, a comparación de otros, otros ejemplos, por ejemplo, que se me vienen a la mente, por ejemplo, Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang, que se me hace una personalidad bastante predominante en tipo 5 tanto integrado como desintegrado. Creo que como que ahí me queda un poquito más claro a lo mejor por esta parte de la privacidad que luego requieren este tipo de personalidades, que a veces creo que, por ejemplo, tomando solamente el ejemplo de Doctor House, a veces como que, no sé, como que sería difícil como, para mí, verlo como un completo eneatipo 5. A lo mejor es un eneatipo combinado, que hemos visto que sí se puede dar el caso muchas veces,
Pero sí, es lo que yo pensaría de ese caso, al menos en particular. No sé, Jazz, ¿qué opinas de estos dos ejemplos? Si conoces otro ejemplo más que se te ocurra viendo todas estas características. Justo lo mismo pensé porque, o sea, Good, bueno, más bien Doctor House creo que tiene como varios tipos de, a lo mejor sí es combinado, porque no es como que o sea, viendo la serie no es como que se encierre en su mundo y ya no quiera salir de ahí. Ujú, Sí tiene esta personalidad de querer como ser mejor y compartir sus conocimientos y decir a los otros doctores, no, pues es que yo tengo la razón, pero no creo que sea este tipo de personalidad. Creo que, bueno, otra de las cosas positivas que escuchándolos he llegado a pensar de que, pues, creo que hasta ellos mismos se retan, ¿no? En buscar mayores conocimientos, en buscar mayores, no sé, como lecturas, como, pues, retarse a sí mismos de que, aunque no sepamos un tema, pues, en ese momento, pues, lo investigo y ya sé el tema y, pues, puedo como decirle al mundo de que, oye, si es ese tema, aunque nada más haya leído un artículo, creo que esa parte de retarse a sí mismos creo que es muy importante también en este enneagrama. sí, precisamente, creo que sí, son muy, muy retadores en ese sentido. Y creo que, o sea, yo creo que también le debemos mucho a este tipo de personalidades que muchas veces, a lo mejor, creo yo, en la historia, no son tan reconocidas por ese como aspecto social, que a lo mejor está bajo en comparativa con otros genotipos, pero eso no significa que sea malo. Como por ejemplo, un caso que yo recién pude ubicar porque me di la tarea de investigar más acerca de su historia fue de Alan Turing, no sé si lo conozcan, el padre de la informática y la computación moderna, considerado así por muchos, y él tenía muchas habilidades y en varios escritos y relatos se denota mucho esta parte de intelectualidad y sí completa abstracción del mundo exterior para poder desarrollar y de alguna manera sí lograba superarse día con día porque al final de su vida desarrolló muchísimas cosas que hoy en día nos sirven y funcionan para muchas de las cosas que hacemos, no solo en temas tecnológicos, sino en temas matemáticos, físicos y demás. Y creo que son de esas personas que muchas veces a lo mejor no reconocemos tanto, pero que sin duda su calidad de intelectual nos ha ayudado mucho para, en general para la humanidad y creo que le debemos también muchísimas cosas a esas personas, ¿no? O tú qué piensas, Coqui? Definitivamente puede ser un tema para los cinco el hecho de tener la razón. Entonces, creo que son muy necios en ese aspecto, ¿no? Cuando están debatiendo, cuando están expresando sus opiniones, bueno, somos, pues, podemos llegar a portarnos bastante necios, como poco inflexibles en la cuestión racional. Y por otro lado, o sea, no quiero que nos vayamos como con la imagen completa de que, o sea, solamente son introvertidos y ya. Efectivamente, creo que un llamado a la integración para el 5 y si hay personas así, como lo vemos, por ejemplo, en el personaje de Albus Dumbledore en Harry Potter, Ujú. ya no es una persona introvertida, ¿no? Sin embargo, en su historia, por supuesto que incluso quería imponer sus ideas. En su juventud llegó a tener como una historia bastante oscura con Grindelwald y realmente pensaba que el mundo debía de ser como ellos pensaban, ¿no? Eh, Sin embargo, actualmente ya es una persona mucho más sabia, flexible, cree en lo mejor de las personas y comparte sus conocimientos. No solamente los comparte, sino que utiliza sus conocimientos para proteger a los demás, se encariña, tiene, pues, protege a sus seres queridos, sí. Entonces, pues esta es otra faceta, definitivamente. El hecho de que le cueste trabajo relacionarse no quiere decir que está eternamente condenado a, pues digamos, a no conectarse, ¿no? O a no socializar. Realmente sí puede llegar a ello. Y bueno, respecto a lo que habían comentado de eneatipos combinados, digo, yo sé que todas las teorías de la personalidad son limitadas y pueden llegar a tener sus errores. Sin embargo, confío bastante en el eneagrama y el eneagrama nos dice que hay como una personalidad base y no es que puedan estar combinadas, sino que esta personalidad base va a tener alas. Creo que es algo que comentamos también en el video de introducción hacia el eneagrama. Entonces hay subtipos. Hay 5 con eneatipo 4 que son más artísticos, hay 5 con eneatipo 6 que son mucho más analíticos, pero también más inseguros.
y así, ¿no? Con cada una de las personalidades. Entonces se abre como si fuera una especie de sistema matemático. De 9 podemos tener 18 subtipos, luego 27 y así sucesivamente. Pero los 9 que son básicos, pues sí se mantiene. Ok, sí, justo es importante recalcar eso. Es una teoría, como siempre hemos comentado, bastante compleja. Aquí tratamos solamente de analizar un poquito más a profundidad, a lo mejor si quieren verlo como para principiantes. Y ni tanto, porque la verdad es que sí, Koki ya lleva una trayectoria un poquito amplia de esta teoría. Pero fíjate que ahorita escuchando, a lo mejor me centro mucho, pero es que, o sea, soy bastante fanático de todo el mundo de Harry Potter. Y ahorita que planteas esa parte de Albus Dumbledore como un tipo 5 que después configuró sus características, yo me pregunto, o sea, por ejemplo, ¿qué no eso ya sería una personalidad distinta? Porque al menos, o sea, sé que a lo mejor está muy tonto, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en su caso muy particular, él ya no desarrolló, después de desarrollar todas estas habilidades como sociales y empáticas por los demás, un conocimiento nuevo. Realmente ya no se dedicó tanto a esa parte tan intelectual como lo hacía en su juventud. Creo que es cuando a lo mejor sí más predominaba la parte 5. Y creo que ya al final de sus días era más otro tipo de personalidad, si es que así lo podemos encasillar a lo mejor, que tipo 5. Yo creo que como que más bien, y no sé si eso sea posible, yo quiero suponer que sí, por eso pregunto, si es posible pasar de una personalidad 5 a otra personalidad completamente distinta a lo largo de una vida. Porque yo siento que Dumbledore al final no fue una personalidad 5 al final de sus días, creo que se transformó en otra personalidad completamente distinta. Mm, pues creo que hay límites, como te digo, para cada teoría. Creo que la respuesta del eneagrama sería no, eso no es posible, pero nos explica por qué no es posible. Las personas se configuran por sus heridas madre, es decir, por situaciones dolorosas, traumáticas o no, que tuvimos en nuestra infancia. Y esas experiencias no van a cambiar. Entonces, no sé, Dumbledore, pues ya tuvo una experiencia al perder a su hermana, la que tuvo con Grindelwald y demás, y esa ya es una historia, ¿no? Cuando vemos que una persona cambia radicalmente es porque se integra demasiado o se desintegra demasiado. Lo que también puedo pensar que puede llegar a pasar es que fortalezcas mucho otra ala, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como personalidad 5, pues era una persona mucho más insegura en mi infancia. Creo que mi ala 6 estaba especialmente fuerte, que es un ala que te da pues bastantes miedos e inseguridades. Y a lo largo de mi juventud y hasta ahora llegar a mis 23 años, creo que he fortalecido mucho mi ala 4. Creo que me he dedicado muchos más también a mis hobbies artísticos. Me es más fácil conectar emocionalmente, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, podríamos decir que es una persona muy distinta, pero en términos del eneagrama sigue siendo igual, ¿no? Y creo que es fácil, pues no sé, aplicar esto a nuestra vida cotidiana, ¿no? En esencia seguimos siendo nosotros mismos. No quiero acabar como en temas que suenen filosóficos, pero sí, el punto es que el individuo se mantiene, pero sus rasgos de personalidad pueden cambiar, digamos, por un trabajo personal que tenga. Lo que no cambia, eso sí, es su historia. Puede, por ejemplo, sanar sus traumas, pero la situación traumática, pues se vivió, ¿no? Eso es una realidad. Ok. Ya es como ves todo este amplio espectro del enneagrama. Pues, o sea, siguiendo con el tema como de que Harry Potter y los personajes, la verdad no sé, y a lo mejor me equivoco, pero no sé, siento que este tipo de enagrama creo que va más para Hermione más que para Dumbledore, ¿no? Porque pues esta es la niña insegura que al principio pues no sabe cómo también hacer amigos. En las primeras películas pues vemos cómo es rechazada por tener esta seguridad en sus conocimientos, así que pues no sé si esté bien o me equivoque, pero Chance y Hermione también tiene este tipo de enneagrama. Ok. Pues yo creo que sí, pudiera ser. No sé, Coquito, ¿cómo ves? Pues es bastante interesante. Alguna vez con una amiga tuvimos como una fuerte discusión, justo respecto a Hermione, porque estábamos entre el 1 y el 5. Ella es personalidad 1, yo soy personalidad 5,
Y ella dijo una frase muy graciosa que es que obviamente cualquiera quiere tener a Hermione en su equipo, ¿no? Y sí, o sea, como que creo que un sesgo bastante común al ver algunos personajes, especialmente personajes que nos gustan, es como proyectarles cuestiones de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, Ok, yo me sentiría como muy halagado y muy feliz de que dijesen que Hermione es 5, pero hay que admitir que sus rasgos unos, pues son bastante fuertes, ¿no? O sea, como la parte moral y demás. Pero bueno, este es un video de 5, entonces, sí, o sea, el matiz de investigación, el cómo usa sus conocimientos y demás, claro que está bastante fuerte en Hermione. Creo que es debatible y a lo mejor daría hasta para otro video esta cuestión de qué eneatipo es Hermione, ¿no? Muy que, interesante, pues. que ya de hecho debemos y cada vez que analizamos uno, sobre todo del mundo de Harry Potter, porque pues, aquí vemos que somos tres bastantes fanáticos a estas sagas, eh, ya debemos muchos de tal persona, tal persona, tal persona, que análisis que yo creo que sí ya tenemos que hacerlo para que realmente nos saquemos esta espinita de hacer como un análisis ya un poquito más profundo a toda esta saga y cómo puede repercutir en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso el enneagrama y cómo se puede ver en otros rubros bastante importantes y curiosos, ¿no? Bueno, pues realmente se nos está acabando un poquito el tiempo de este episodio, que la verdad se me hizo bastante interesante, al igual que los otros 4 tipos que ya hemos discutido. No sé si Jazz, Koki, quieran agregar algo más. ¿Alguna Yo conclusión? encantada de seguir participando, la verdad, me encantan estos temas y pues también como seguir como viendo qué personajes de nuestra infancia también pueden quedar en estos enneagramas y pues que obviamente nos autoconozcamos con este enneagrama. Perfecto. Koki, ¿algún comentario o reflexión final? Em, Pues justo no creernos que por los conocimientos somos mejores personas. O sea, creo que sería muy fácil incluso saber, hay una teoría del enneagrama, pero por creer que la sabes, pues ya eres una persona sabia, pues no precisamente. O sea, creo que el trabajo emocional, personal y contactar con otras personas, o sea, realmente ser lo más abiertos y sociables posibles, flexibles por lo menos, es muy valioso para la vida en general. Ok, bastante interesante. Pues sí, la realidad es que tenemos que hacer un trabajo bastante emocional muy fuerte en muchas personas. Esta es una teoría que invita mucho a esa parte y yo creo que es una bastante donde hay mucho material de donde sacar, mucho de donde analizar y mucho de donde tomar y a lo mejor cosas que no tomar dependiendo de cada persona y cómo lo interprete de esa manera. Pues nosotros terminamos, a lo mejor obviamente tal vez nos faltaron muchas cosas, que es algo que hemos comentado en los anteriores videos, es la parte de las heridas madre, y es que estas heridas madres sí son un poquito más complicadas de tocar y queremos traer a una persona que ya lleve un buen tiempo trabajando muy especialmente en estas heridas para que a lo mejor nos pueda explicar un poquito más a profundidad toda esta temática. A lo mejor no todo de todo el diagrama, pero sí tratar de vislumbrar algunas porque es así son, creo que es un punto muy importante que sería bueno analizar en algún punto, pero obviamente sí hay que tener personas que conozcan un poquito más de esto y que obviamente nos den una opinión más especializada y profesional, ¿no? Porque al final pues nosotros conocemos del tema, opinamos del tema con bastantes fundamentos, pero siempre hay que tener la opinión de alguien que lleve un poquito más de experiencia. Y les recuerdo que antes de terminar este episodio, les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Dependiendo de dónde nos estás escuchando, puedes visitar las otras redes sociales donde puedes ver este y más contenidos. Les recordamos que nosotros también nos dedicamos a la parte de talleres que próximamente vamos a estar trayendo en las diferentes plataformas, talleres de oratoria, debate, que es básicamente lo que hacemos para generar un pensamiento crítico en las demás personas. Les recuerdo que también nos sigan en nuestras redes especiales para podcast, que son Spotify, Anchor, Breaker, y otras más que vamos a estar llegando en estos próximos días para que vean todos los capítulos. Si no han visto los demás eneatipos del eneagrama, ahí están disponibles y los pueden consultar y escuchar sin ningún problema. También los invitamos a, si no conocen de esta teoría y llegaron a este video por alguna razón, visiten el video que se llama La introducción del eneagrama o la teoría del eneagrama de nuestro podcast Filosofando en tiempos de cuarentena, para que lo escuchen, lo disfruten y conozcan un poquito más esta teoría que es bastante interesante. Eso fue todo de nuestra parte. Nos estaremos viendo en otro podcast más. Hasta luego.